Qué bueno estar aquí con ustedes, es cierto, pero Joaquín siempre quiere ser más joven de lo que es, porque eso fue hace más de 20 años, Joaco. Y fueron los abuelos de Lisa que llegaron a Colombia como misioneros en el 1946. Y ahí ayudan a fundar donde Joaquín y yo estudiamos, el Seminario Bíblico de Colombia. Entonces Lisa viene aquí con una tradición larga de estar en Colombia. Y estuvimos juntos 10 años y ahora hace 15 años que estamos en Montevideo. Aquí estamos con una foto de la familia y yo creo que relativamente recién, ¿no? 3 semanas estuvimos juntos. Entonces nuestra hija mayor, que es la con los lentes, Natalie, se casó hace 3 semanas en Montevideo con un hombre chileno, amigo nuestro. Y gran compañero, estamos muy felices. La hija segunda, Vanessa, está ahí y está trabajando terminó la universidad también y está trabajando esta temporada en Alaska, donde su novio está llevando expediciones al glaciar. Entonces, y el hijo menor, ahí Joshua, nació durante los estudios. Entonces, en Medellín. Joshua tiene 19 y está trabajando y estudiando en la universidad en los Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la familia, es un privilegio estar aquí y conocer. Yo conocí a Christian, la última vez que vi a Christian, el que estaba aquí tocando muy bien. Christian, ¿dónde estás? Ay, muy bien. La última vez que había visto a Christian tenía 12 años. Entonces, qué bueno estar aquí. Yo quisiera compartir algunas cosas sobre el corazón, y he puesto por título que crezca tu corazón, que crezca mi corazón. ¿Cómo puede crecer nuestro corazón? Bueno, nosotros llevamos 15 años en Uruguay. La historia de mi familia en Uruguay es muy diferente a la historia de la familia de Lisa en Colombia. Mi mamá es uruguaya. Mi mamá nació en una familia de generaciones ahí en Uruguay y Argentina, y con el concepto que sigue vigente hoy, que la religión no es algo que se habla en público, ni con los familiares, ni en la mesa, ni en ningún lugar. La religión, la fe es algo muy personal que nunca es para compartir. Y además, mi abuelo, que lo quería mucho, ya murió, y él murió habiendo recibido al Señor Jesucristo en su vida, pero eso ya pasando los 90 años. O sea, cuando yo lo conocí, creciendo y visitando, no estaba permitido una Biblia en la casa, porque es un libro vulgar, inmoral, sangriente y terrible, que nos llevaba a la locura. Entonces, más o menos eso fue el concepto con el cual creció mi mamá. Entonces, interesante. Para sobrevivir los cambios de cultura, mi corazón tenía que crecer. Me lo exigieron los desafíos de vivir mi fe, nuestra fe, en una sociedad y contexto donde una simple conversación sobre la fe cristiana queda fuera de lugar. Y criar mis hijos ahí también. Pero si las culturas son diferentes, las personas también. Cuando nos casamos ya son 2 culturas de familia que se unen y que hay que buscar cómo hacer los ajustes. Tú y yo podemos estar separados por la edad, por una preferencia deportiva, por el barrio donde crecimos, por la formación educativa, por el alcance económico, por diferencias políticas y por mucho más. Tantas cosas que nos pueden separar, dividir y alejar. Una vez me tocó una cena, recién llegado a Uruguay, con mi esposa Lisa, se había hecho amiga con 2 otras mamás del colegio. Dice, bueno, qué bueno que hay unos gringos aquí, quién sabe qué es lo que hacen, y nos invitaron a cenar. Y entonces personas de influencia y posibilidades, y en la charla me di cuenta que ellos creían que yo probablemente era algún tipo de persona con recursos para invertir en el país.
y duraron muy poco, aunque yo traté de esquivar el tema para no decir que yo soy pastor ni nada acercándome al tema. Yo no, ¿qué haces tú en Uruguay? No, pues mi mamá es uruguaya. Y ahí la gente normalmente empieza a hablar de la familia, pero realmente no responde a la pregunta. No, bueno, mi mamá es uruguaya y que bueno, y tratando de esquivar. Pero cuando se dieron cuenta que yo era un cristiano, uno me dijo, yo conocí a alguno de estos, son fanáticos, tú no eres uno de ellos. Y yo otra vez traté como de manejar la situación, y bueno, yo no sé quién estaba hablando, y hablé como mi estilo, y eso duró muy poco, y me hicieron una pregunta, ¿por qué tan importante la fe y la ciencia? Yo intenté dar una respuesta de 1 minuto, que es más o menos lo que aguantan las personas por mucho, una pregunta así, pero al hablar como 10 segundos, el hombre, el anfitrión, dice, no quería ponerte a trabajar. Lo pusimos a trabajar. Ustedes pueden imaginar que por 2 horas no me volvieron a dirigir una palabra, sino pásame la sal, algo así en la mesa. Fue una experiencia extraordinaria para mí, bien interesante. Entonces, me sirvió para ver las diferencias tan pequeñas que nos pueden dividir completamente. Otra vez fui invitado a un asado. Bueno, un asado es lo normal en Uruguay. Si tú quieres invitar a unos amigos y que no falten, uno invita a un asado. Entonces me invitaron al asado, pero precisamente porque yo era pastor. Y el propósito del asado, aunque yo no sabía de antemano, es que querían que yo firmara, juntos con otros pastores que estaban ahí presentes, que firmáramos una petición para presionar en la política. Entonces se fueron firmando, y yo, cuando llegó mi turno, recibí el papel y dijo, no, sabes que la verdad, tal vez mi iglesia es un poco diferente que las suyas. Creo que es muy noble la intención de tener influencia, de trabajar, de hacer estas cosas, pero yo no soy el vocero de mi comunidad, yo no soy el vocero de mi congregación, y si mi firma vale porque yo soy el pastor, entonces eso realmente no tiene validez, porque en mi congregación hay personas que tienen opiniones diferentes, no vienen a la iglesia a conocer mi opinión de la política. Y hablamos un poco sobre eso, muy poco. Y él que estaba ahí empujando la cosa, y uno de los pastores grandes del país, en su influencia por lo menos, Hamilton, yo sabía que iba a tener problemas contigo, que ustedes los misioneros son iguales, vienen a decirnos que no debemos meternos como pastores en la política, y mire cómo está tu país. Sí, bueno, ¿qué voy a decir? Es mi concepto de que yo quiero que todos voten, que todos participemos, pero que yo no soy ese vocero, yo soy siervo como pastor de la comunidad, y estamos ahí para aprender de cómo Dios nos enseña a ser mensajeros de la reconciliación. A todos nos importan muchos temas, causas, cosas, personas, pero a veces sentimos incapaces, por lo menos muy limitados a la hora de marcar una diferencia significativa. Sin embargo, nuestra participación en una comunidad como esta nos brinda muchas oportunidades para expandir nuestra capacidad de amar más y mejor con nuestras actitudes y nuestras acciones. Resulta que ahora vamos a mostrar una foto más adelante. En la iglesia donde estamos hay personas que vienen de todas partes del mundo. Es algo que el Señor hizo, que no lo veía venir, pero ya vino. Y hay muchos hombres del África, hombres y mujeres, niños también. Pero cuando arman fiestas para la comunidad africana, que es con cierta frecuencia, me invitan a mí. Otra vez la invitación, un evento que, bueno, no es lo mío, yo soy de otra cultura, pero me invitan ¿por qué? Porque quieren que el hombre de Dios dé una oración para iniciar la fiesta.
Entonces es interesante cómo los intereses nos pueden o separar o acercar. Pero ¿cuántas personas, es la pregunta hoy, cuántas personas caben en mi corazón, en tu corazón? ¿Quepa una persona más? ¿Cómo podemos saber? Una manera de hacer que caben más personas es cuando escuchamos una noticia. Y están ahí discutiendo las noticias de alguna cosa todo el tiempo. La mayoría de las veces están hablando de algo que podría suceder, pero no ha sucedido todavía. Muchas gracias. Entonces, esa posibilidad genera miedo y temor y incerteza. Y eso vende el periódico. Alguien ha dicho que lo único cierto al leer el periódico o la revista es el número de pie de página. El resto nos están vendiendo cosas. Pero al leer y pensar, en vez de lamentar o discutir, ¿qué tal si oramos por alguna persona, cristiano como tú y yo, no cristiano, pastor, líder, quien sea, mamá, papá, hijo, hija, que está viviendo en medio de esa situación? ¿Qué tal si tuviéramos ese hábito y podríamos tener la certeza que cuando hablan de Cali en las noticias, que alguien por allá que no nos conoce está leyendo y dice, bueno, yo voy a orar hoy por las personas en Cali? Y así podemos hacer crecer nuestro corazón. Pero de otra manera también, una ilustración que viene de mi familia. Mi mamá ya tiene 17 nietos. Uno de los nietos, mi sobrina, llegó cuando era muy chiquita. Este no es mi mamá, ni mi sobrina. Gracias, Lisa. Es una abuela. Y esa anécdota se trata de una abuela. Entonces, después le muestro una foto de mi mamá. Pero la sobrina chiquita, por cuestiones de trabajo, de la familia y todo, está siempre con mi mamá, o mucho tiempo con mi mamá. Y sabía que mi mamá la amaba con todo el corazón. Entonces, un día le fue a decirle, abuelita, aunque la llama a mamá, ¿cierto que tú me quieres con todo tu corazón? Sí, querida, te quiero con todo mi corazón. Bueno, si me quieres con todo tu corazón, y como viene un bebé en camino, ¿quién amará al bebé? ¿Cierto que los niños son los seres más originales del planeta? Entonces mi mamá respondió con esa sabiduría que tienen las abuelas. Dice, mi querida chiquita, Dios creó a las abuelas con corazones especiales. El corazón de una abuela está hecho para crecer, para que siempre haya suficiente espacio para un nieto más. Entonces, para hacer crecer nuestro corazón, ¿será que Dios nos va a enviar siempre a unos más? ¿A quiénes? Aquí estamos haciendo cuentas con Joaquín y Vilma, que en 2003, hace 15 años, nos fuimos para Uruguay y ellos vinieron para Cali. Entonces pienso en una larga tradición de hospitalidad y servicio que ellos y algunos de ustedes todo ese tiempo han ofrecido con un voluntariado comprometido y generosidad, y así proveen múltiples oportunidades todo el tiempo para servir, para proyectos valiosos, colaborando para brindar vida espiritual y ayuda material alrededor de su comunidad y más allá. Es el ejemplo de Jesús y el Evangelio, creciendo para que otros crezcan, bendecidos para bendecir, viviendo de tal manera que mi corazón, mi capacidad para amar, para crecer, crezca para la gloria de Dios. Entonces la pregunta que me hago otra vez es, ¿cuántas personas caben en mi corazón? En abril del año pasado tuve el privilegio de participar en un congreso en Panamá, donde habían invitado líderes religiosos de todo el mundo, en una
cuestión interreligiosa, como muy diferente a algo que yo había experimentado, pero yo fui uno de los invitados de parte de Uruguay. Entonces, hablaban de cómo acabar con la violencia contra los niños, un congreso internacional de un grupo que se llama Arigato. Arigato es una palabra en japonés, y había un grupo de japoneses, habían mirando la dificultad, habían dicho, mire, con tantos programas de las Naciones Unidas, el UNICEF y de todas partes, pero si pudiéramos movilizar las comunidades religiosas en pro de los niños, tal vez podríamos hacer algo. Entonces había muchas conferencias, no voy a entrar en muchos detalles, pero algunos datos me llamaron mucho la atención, porque ahí habían líderes de las grandes entidades y representantes de los países, como 500 personas de 60 países. Algo que nos contaron de parte de UNICEF es que de todas las personas del mundo que viven en pobreza extrema o absoluta, el 50% son niños. El representante especial para el secretario general de las Naciones dijo, los niños miren hacia los adultos para que les muestren el camino, pero trágicamente para millones de niños la vida no es nunca un sueño, más bien es una pesadilla. Cada 5 minutos un niño muere de los efectos de alguna violencia en el mundo, incluyendo la pobreza extrema, que se clasifica como un tipo de violencia. Lo peor de todo, dijo, es que pasan a la historia desconocidos y desapercibidos. Nadie conoce su historia y todos, cada uno tiene una historia. Otro hombre pasó del Banco Mundial, que había trabajado mucho con Visión Mundial, y dijo, en América Latina vive el 8% de la población mundial en América Latina, las cifras que dieron ahí. Pero aquí ocurren el 37% de los homicidios. Ahora, no hay que memorizar las cifras. Yo sé que las cifras son nada más que cifras, números que alguien sacó, pero es enorme la diferencia entre la cantidad de población y el número de homicidios. Dijeron que un niño muere cada hora en América Latina, principalmente por causa de pandillas y violencia asociada con el tráfico y abuso de drogas. La juventud no son los protagonistas, son las víctimas. ¿Cómo puede ser, dijo Luis Cesare de Claves de Uruguay, cómo puede ser que América Latina sea el continente más religioso del mundo y aún así mantiene posiblemente las mayores cifras de desigualdad y violencia contra los niños? Un profesor hindú dijo que el desafío no es por falta de recursos, es por falta de compromiso ético, con firme resolución. Hay mucho que se puede decir. Anoté ¿de dónde quedó? Se me fue una de las frases que quería mencionar. Pero el tema es que es importante que crezca nuestra capacidad de amar y nuestra comprensión de la niñez y la juventud. No basta con solamente honrar y amarlos porque son nuestros hijos o la futura generación, porque antes que todo, cada persona, cada ser humano tiene dignidad por ser criado por Dios. Nuestros conceptos y buenas intenciones tienen valor, pero más allá, una persona tiene valor porque por naturaleza es una creación de Dios. Una dignidad de una persona no se puede ni aumentar ni quitar por un cambio de edad, credo, cultura o persuasión religiosa. Y si no podemos valorar a una persona, no lo podemos amar. Por eso entré en todos estos detalles. Vamos a mirar algo de 1 Corintios 13. Pero si no podemos valorar a una persona simplemente por ser un ser humano, no lo podemos amar. Y eso es interesante, porque el Evangelio de Jesucristo es un anuncio de amor
que permite una transformación de nuestra manera de pensar y vivir. Nos genera un deseo de aprender de las Escrituras y vivir con humildad. Nos impulsa hacia las misiones. El amor es el amar a otros porque Dios me ama a mí. La verdadera alegría y paz en la vida cristiana se experimenta al compartir lo que ya hemos recibido. Entonces recibe y responde a la gracia de Dios que te imparte vida, Después ve y comparte esa gracia del Evangelio que da vida con tu familia, tu vecino, tu comunidad y hasta los fines de la tierra. Amar es lo más importante. Las personas valen más que los programas. Y si el amor es el más importante, amar, entonces lo que yo hago importa mucho, pero lo que yo soy importa más. Lo que yo hago importa mucho, pero lo que yo soy importa más. Una líder de la comunidad maya, no cristiana, pero pasó adelante. Ella había formado parte del Congreso en Guatemala durante la década de los 80. Ellos sufrieron una guerra civil, que ahí murieron sus 2 hijos, su esposo. Pero ella pasó adelante y dijo algo interesante sobre las comunidades religiosas. Dijo, las personas van rotando entre las comunidades religiosas porque no encuentran su misión de vida, su razón de ser. Un significado, andan perdidas. Y yo añadí, no encontramos donde podemos recibir y dar amor. El apóstol Pablo, un hombre brillante, viajero mundial, orador poderoso, estaba dedicado a ayudar a los demás a conocer a Cristo y descubrir la realidad más profunda de todas, el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te ama. ¿Tú te amas? Dios te ama. ¿Tú te amas a ti mismo? La virtud mayor, el principio unificador, el estilo de vida de un creyente auténtico es el amor. Entonces, evalúate al escuchar lo que voy a leer. Yo voy a leer una lectura de 1 Corintios 13 con una traducción libre, adaptado de una versión en inglés, Joaquín, que se llama The Message. Si hablo con elocuencia humana y un éxtasis angelical, pero no amo, no soy nada más que el chirriar de una reja oxidada. Si expongo la palabra de Dios con poder, revelando todos sus misterios y aclarando todo, y si tengo una fe que le dice a una montaña salta, y salta, pero no amo, yo no soy nada. Si doy todo lo que tengo a los pobres, y incluso voy a la hoguera para ser quemado como un mártir, pero no amo, no he llegado a ninguna parte. Por lo tanto, no importa lo que diga, lo que crea, lo que haga, estoy en bancarrota sin el amor. El amor nunca se da por vencido. El amor se preocupa más por los demás que por sí mismo. El amor no quiere lo que no tiene. El amor no camina de manera arrogante. No tiene una cabeza hinchada, no se impone sobre los demás, no siempre es yo primero. No se sale de casillas, no lleva el marcador de los pecados cometidos por los demás. No se deleita cuando otros se humillan. Se complace en el florecimiento de la verdad, aguanta lo que sea. Confía en Dios siempre, siempre busca lo mejor. Nunca mira hacia atrás, pero sigue adelante hasta el final. El amor nunca muere. Los discursos inspirados se acabarán algún día. El orar en lenguas cesará. La comprensión llegará a su límite. Nosotros sabemos
una porción de la verdad solamente. Y lo que decimos acerca de Dios siempre es incompleto. Pero cuando llegue lo completo, nuestros incompletos serán cancelados. Cuando yo era bebé, me recostaba sobre el pecho de mi madre, yo balbuceaba y arrullaba como cualquier bebé. Cuando crecí, dejé esos comportamientos infantiles para siempre. Todavía no vemos las cosas con claridad. Estamos entrecerrando los ojos en la niebla, intentando mirar a través de ella. Pero no pasará mucho tiempo antes de que se mejore el clima y el sol empiece a brillar. En ese momento lo veremos todo tan claramente como Dios nos ve a nosotros. Lo conoceremos directamente así como Él nos conoce a nosotros. Pero por ahora, hasta que llegue esa plenitud, debemos hacer 3 cosas que nos guiarán hacia esa consumación. Confiar constantemente en Dios, mantener una esperanza inquebrantable y amar extravagantemente. Y lo mejor de estos 3 es el amor. ¿Con algo ahí te sentiste identificado? Es que el mundo está lleno de jóvenes, incluyéndome a mí y a ti, Joaco, quienes estamos buscando a quién quisiéramos imitar cuando seamos grandes. Yo creo que el amor es la clave. Algunas cositas que quiero decir sobre el amor. Reflejar el amor de Dios es liderar. El amor, el que ama, provee una vida mejor para los suyos. El amor de Dios, reflejado a través de nosotros, incrementa nuestra capacidad de crecer y entender quiénes somos y lo que Dios quisiera y pudiera hacer en y a través de nuestras vidas. El amor de Dios es como la energía, es como el combustible que nos moviliza, que nos ayuda. La Biblia se refiere con frecuencia a la vida de un líder como un pastor, cuidando a sus ovejas, proveyendo para sus necesidades. El discípulo de Cristo, proveyendo en el sentido de indicándoles. Pero el discípulo de Cristo se caracteriza por su ejemplo de liderazgo, en servir, en su humildad, en su hospitalidad, en compartir esperanza. Estoy hablando de todos nosotros que queremos ser discípulos de Cristo. Pero el amor también protege. Necesitamos líderes maduros que pueden ser pastores de otros, pero también necesitamos a los que son pastores alemanes, como los perros guardianes que tienen los pastores de las ovejas. Fue chistoso la semana pasada, predicando en la iglesia Cristiana Confraternidad en Unicentro en Bogotá, porque ahí tienen varios servicios, uno el sábado y 2 el domingo en la mañana. Y yo mencioné ese punto sin saber lo que iba a suceder en el intermedio entre los servicios. Resulta que habían venido a participar en el servicio por lo menos 3 personas con la intención de robar. Entonces yo hablando de pastores y pastores alemanes, bueno, se rió un poco la gente como jaja. Pero después del servicio alguien pasó, es un lugar un poco más grande que este, y alguien pasó y dijo a los miembros de la banda, ven, tengo una pregunta, ¿quién es el líder? Y como todos fueron a colaborar mientras el otro subía, porque vimos todo por video, ya tienen cámaras y seguridad, entonces otro subió y agarró el computador, o aquí hubiera sido por este lado y aquí, y agarró y se metió a la calle. ¡Tum! Y el que lo robó, lo pasó otro que lo sacó. Y inmediatamente está como cambiando la ropa, pero alguien los vio. Y ellos pensando tal vez que estaban en un grupo grande y podían salir desapercibidos. Uno pasó por mí, ni me di cuenta. Estaba hablando y saludando a otros. Pero salieron detrás, terminaron ellos, se metieron en un taxi que estaba ahí de cómplice, probablemente habían 2 taxis,
y hay un hogar de niños y estos niños fueron como los segundos. Un adulto estaba detrás del sonido y él lo agarró y lo tiraron al piso y se metieron al taxi y llegan estos niños del hogar que son súper rápidos para ver lo que está sucediendo y los encerraron en el taxi. Y unos autos que nada que ver desde atrás escucharon ladrón, ladrón y cerraron el camino al taxi. Salieron gente de la iglesia, como 50 personas rodearon y ellos como subieron las ventanas por el miedo que lo que podía suceder y resulta que era padre, hijo, un taxi, esto no sé cómo lo llaman aquí, pero como gemeliado, como trucha que estaba ahí, que no tenía nada que ver, todo del taxi era falso. Y los agarraron, por eso salió bien, que entregaron el computador, hicieron la denuncia que duró montones de tiempo, le ofrecieron dinero, vinieron a intimidar y todo. Pero al fin se recuperó el computador y el que era del computador, el director de la alabanza de la mañana, pudo seguir adelante. Pero yo dije, ¿qué un frenazo al robo en la iglesia? Y el pastor indicado dijo, por eso no que seamos paranoicos, pero somos una familia. Por eso, si ahí tienen la costumbre de saludarse en medio del servicio, que yo veo a poco como eso desordena todo y no lo hago en mi iglesia, pero ellos lo hacen y Joaquín, que el pastor allá también se llama Joaquín, dijo, por eso cuando ven a alguien que no conoce, dile, hola, ¿cómo estás y cómo te llamas? Salúdalo, para que si vino para ladrón como para robar, ya aquí me conocen y se va. Pero yo estoy pensando, ¿qué tal como podemos identificar con la rabia que nos dé cuando alguien viene a robar? ¿Qué tal si pudiéramos también poner un frenazo así al chisme, a la calumnia, a la división, al acoso? Los que vienen a simplemente promover su agenda, su causa, su negocio particular, a sembrar división, peleando por cosas que no es necesario. El amor es así, lidera, proteja. El amor ve. El amor desarrolla ojos para ver la potencial, la capacidad, las posibilidades de personas. El amor, el que ama, ve a esa persona pequeña, ese niño que hasta ahora ha sido invisible. Con demasiada frecuencia, las personas, pastores, iglesias, instituciones alrededor del mundo están buscando un renombre y reputación para sí mismo en vez de mirar hacia adentro a las necesidades y las posibilidades que están en su alrededor. Es más importante servir sin aplausos ni premios, estar dispuesto para dar amor para lo que sea y a quien sea. La fuerza del amor en una iglesia no depende del pastor, ni de la alabanza, ni de la prédica. La fuerza está en muchas vidas transformadas continuamente por la palabra de Dios. Todos tenemos un rol diferente, pero es igual delante de Dios. El llamado es hacer lo que yo puedo hacer para contribuir al trabajo que hacemos en equipo, para que todos crezcamos hacia la unidad y la madurez en Cristo Jesús. Bueno, el amor oye también, no solamente ve, pero el escuchar es un arte perdido, aún entre amigos, aún en la familia, porque escuchar requiere humildad, una postura de aprendiz, de estudiante, de discípulo. Cuando escuchamos bien, damos voz al otro. Si le quitamos o le negamos la voz al otro, actuamos con violencia. Cuando escuchamos bien, nos abrimos a ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es muy importante. Ahora en tiempos de elecciones, es muy importante saber que el amor de Dios, el mensaje, el ministerio de reconciliación que nos ha encargado, y eso hablamos ayer en el desayuno, requiere que nuestra integridad, nuestra capacidad de amor sea de tal manera que no tenemos que tener la última palabra.
en una conversación. Podemos decir, bueno, ayúdame a entender. Tú tienes una perspectiva diferente a la mía. Bueno, yo pienso de otra manera, pero ahí está bien. No hay por qué romper la paz y la relación familiar saliendo en silencio, gritando, discutiendo, peleando por temas así. Vale, hay espacios para discutir bien, dialogar, pero hay que aprender a escuchar para mostrar, reflejar el amor de Dios. Cuando comprendemos punto de vista de otras personas, nos abrimos hasta los panoramas y horizontes nuevos, donde también Dios opera y está presente. No olvidaré ese fin de semana cuando un hombre africano estaba caminando por la calle en Montevideo y vio a otro africano, que ahí en Montevideo si los africanos se ven y se conocen, este tiene que ser de África, y pasó a saludarlo, pero resulta que Efuka, que es un líder en la comunidad afro ahí, Efuka no habla inglés, habla español, francés y unos lingala y unos otros cuantos idiomas. Y se encontró con Salim, que había bajado de un barco como refugiado por abusos, ¿cómo se llama?, de derechos humanos en el barco, junto con unos otros africanos. La mayoría estaban en el hospital, los estaban atendiendo ahí en Montevideo. Y Efuka quería hablar con Salim. Salim hablaba inglés, pero nada de español. Recién llegado, llevaba como unos días en el país y habían sacado fotos y le habían publicado algo en el periódico sobre la situación de ese grupo de africanos. Efuka llamó a Jean-Claude. No hay que recordar los nombres, no hay examen después. Pero Jean-Claude es un africano que viene a nuestra iglesia. El único africano moreno que está en la iglesia. En todo el sector es el único africano negro. Entonces, Efuka llama a Jean-Claude, y es importante para entender qué pasó. Efuka llama a Jean-Claude, Jean-Claude traduce entre los dos por teléfono, hablando todos los idiomas que ahí operaban. Y después Jean-Claude me llama a mí, dice, John, Efuka me llamó. Yo, ¿quién es Efuka? Bueno, aprendí quién era Efuka. Y Jean-Claude fue hasta el hospital y yo conocí a estos hombres y algunos son cristianos. Vienen de varios países, son 26, algunos son musulmanes, pero yo los invité a la iglesia el domingo. Yo, wow, ok. Entonces, si vienen con ellos a la iglesia el domingo, supongo que sería una buena idea darles de comer, porque ellos ya salen en el periódico como estos africanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darles de comer. Y bueno, la historia siguió, que el domingo llegaron 26 hombres, que en nuestra iglesia, digamos que era más chiquita la capilla de lo que tenemos aquí, menos personas y de repente, un poco tarde, al tiempo africano, llegan 26 hombres, trun, 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 y se sienten en medio con una cultura, un estilo, una ropa, todo diferente. Pero Dios está haciendo algo. Eso fue hace 3 años y nuestra iglesia no ha sido igual. Hoy en la iglesia somos africanos, occidente, central y sur, hindúes, chinos, asiáticos, europeos del norte y sur, americanos, norte y sur. Me dijo Moisés, un hombre de Sierra Leone, gracias pastor, nos has dado una voz. ¿Y tú? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿A quién le estás dando una voz? ¿Cómo estás escuchando a Dios? Si Dios quisiera hablarte o mostrarte algo por ti mismo, sobre ti misma, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo oirías? Bueno, el quinto punto aquí es que el amor perdura hasta el final. Es paciente, resiliente, deja un legado. Estos sí son mis papás. Mi mamá, mi papá, y bueno, ya son unos veteranos, pero se equivocaron, diría yo, y mis hermanos con unas cuantas cosas en la crianza. Ellos siempre apelaron a que hicieron lo mejor que podían. Mi mamá dijo, yo nunca vi un ejemplo. Y por
bueno, no entro en los detalles de la vida de mi mamá, muy buena, quiero mucho a mis abuelos, pero estaba buscando cómo criar hijos en una cultura no suya, de una manera no conocida. Pero lo bueno de mis papás es que con humildad y un deseo de crecer, siguen mostrándonos un camino de amor y hemos podido resolver muchas cosas. O sea, hay daños que hacemos, errores que cometimos que son reparables. No todos siempre tan fácil. A veces dejan cicatrices. Pero yo quisiera decir que en medio de las elecciones, cuando viene el Mundial, si nos toca ver el partido Uruguay-Colombia, con uruguayos y colombianos, ¿para quién vamos a votar? Yo tengo 2 hijos nacidos en Colombia, pero entonces esa es la discusión. Yo dije, ojalá que no se encuentran hasta el partido final. Pero en las elecciones, pase lo que pase, nuestra vocación sigue siendo igual. Amar, vivir con amor, recibir y repartir el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. El clima político no debe y no puede definir nuestro deber. Nuestro único deber, dijo Pablo en su carta a los Romanos, es de amar. ¿Qué quiere el Señor de nosotros entre tanta mentira y tanta maldad? Que amemos en lo bueno y en lo malo, que sirvamos, que reflejemos su amor. Ese es el texto de Juan 3, 16 y 17, ¿no? Que Dios nos amó tanto que entregó su Hijo único. Si tú y yo no estamos dispuestos a reflejar el amor de Dios, ¿y cómo es el amor de Dios? Requiere madurez, autoconocimiento para entrar, pero es un amor incondicional. Dios te ama incondicionalmente y no puedes hacer algo para que Dios te ame más. No puedes hacer algo para que Dios te ame menos. Dios no es el papá bravo, es como la abuela que dice al nieto, siempre te quiero con todo mi corazón y hay espacio para un nieto más. Entonces, si Dios nos ama incondicionalmente, más vale no hablar de nuestra vida como si estuviéramos reflejando el amor de Dios, si no estamos dispuestos a amar incondicionalmente, aun si la persona toma un camino diferente al nuestro, aun si la persona no acepta lo que estamos diciendo, piensa de otra manera, vive de otra manera. El amor de Dios es incondicional. No quiere decir que estamos de acuerdo ni las cosas, pero tenemos que madurar y buscar. ¿Cómo reflejo ese amor? ¿Qué nos pide el Señor? Amar. Nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestro llamado como hijos de Dios y discípulos de Jesús es que crezcamos o que crezcan nuestros corazones para recibir, para repartir y para reflejar el amor de Dios, liderando, protegiendo, viendo, escuchando, perseverando. Las 3 claves para amar bien, lo que están aquí en la pantalla. Confiar constantemente, mantener una esperanza inquebrantable y amar extravagantemente. Y lo mejor de todo es amar. Quisiera leer un texto más y una bendición orando y terminamos. Primera de Juan 4, 7 al 12. Queridos amigos, escribió Juan, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros.
¿Quién ha puesto Dios en tu vida para amar? No la persona que más te muestre cariño. Puede ser la persona que más te saca de las casillas. Que esa caspa que está ahí molestando, que no entiende, y dile gracias a Dios que tengo la oportunidad de aprender algo más sobre el amor. Quisiera terminar con una bendición, una oración, que es una bendición que tengo aquí, que comparto siempre con mi congregación. Oremos. Al salir de este lugar, estás entrando en campo misionero, donde la gente necesita una palabra amable, cariñosa, animadora. Dios te manda a ti a vivir y hablar esa palabra en los lugares donde vives, trabajas y juegas. Dios está preparando a la gente que conocerás. Dios quiere tocar sus vidas a través tuyo. El gozo y la paz de la vida cristiana viene al compartir lo que ya has recibido. En el nombre del Dios viviente, en el amor dado a nosotros en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ve en paz para experimentar y compartir el gozo de la vida cristiana. Amén.